Bien, en primer lugar les doy la bienvenida a todos nuestros estudiantes al curso de Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad me pasan la voz, si se ve o no se ve, vamos a compartir la pantalla completa con la finalidad de poder hacer observar el tema muy importante que tenemos el día de hoy. Ya estamos haciendo la presentación de la pantalla completa. A ver, ahora sí, ya. Bien, me pasan la voz, se observa, están observando el título y dice, argumentamos las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso al agua. Bien, me pasan la voz y se está viendo, se está escuchando correctamente y de esta manera nosotros podemos estar seguros y continuar con la presente clase en el área de ciencia y tecnología. Las áreas que están implicadas es comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. ¿Ya? El propósito del aprendizaje es explicar el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. El producto va a ser un discurso, quisiera que ustedes tengan presente, es un discurso por un medio de difusión, posiblemente van a hacer un video y lo vamos a difundir, para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de construir una mejor sociedad. Bien, entonces, para que puedas hablar, para que puedas hacer el discurso, el día de hoy también es importante, ya que vas a poder tener esos conocimientos, vas a poder escribirlos, y de eso vas a hablar en ese discurso. ¿Ya? Y bien, entonces tenemos un primer video que quisiera que ustedes escuchen y lo vean con atención, con la finalidad de poder hacer la reflexión y poder hacer algunas consultas, algunas preguntas de la importancia. ¿Me entienden? Ya, jóvenes, entonces les pido y les voy a preguntar. Avísenme, jóvenes, ¿se ha escuchado bien? ¿Se está viendo todo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué nos dice José, Yoshira, Amira, Kelvin? ¿Han entendido hasta el momento? Ahora sí, ¿se ha visto todo? José, Henry, ¿qué nos dices? Yoshira, muy bien, ya, perfecto. Entonces, atentos jóvenes, tomen a la mano su cuaderno y lapicero. Vamos a ver entonces el primer vídeo que les tenía para todos ustedes ya bien preparado y espero que ahora sí, una vez más, lo podamos ver. Creo que está aquí, listo, listo, muy bien, sí. Entonces lo voy a repetir y para lo cual lo vamos a poner desde el inicio. Voy a agrandar la pantalla completa. Y atentos jóvenes, por favor, miremos una vez más el vídeo. Costero ha dejado varias lecciones y retos a futuro. Uno de ellos es aprender a cuidar el agua, por ejemplo. Así que en el siguiente informe conozca cómo distintos países han logrado sobreponerse a la escasez del agua, del recurso hídrico. El estrés hídrico que afectó a los peruanos en el primer trimestre del año obligó a los usuarios del servicio de agua a cuidar este recurso. Conseguir agua era como el oro para una población sedienta y con una escasa cultura del ahorro. Fuertes lluvias pusieron al borde del colapso el sistema de tratamiento de la planta más antigua de Lima, ubicada en La Tarjea. En el Perú, donde las fuentes de agua se van agotando por el cambio climático, modelos como el de Israel son un ejemplo de planificación, tecnología y educación. En el tema de manejo de agua y de reuso de agua, podemos contribuir también a través de plantas de desalinización y otras tecnologías incluso softwares que podría asistir a manejar
el agua en manera más adecuada, ¿no? En Israel el agua vale más de oro, ¿no? Para nosotros, desde la escuela somos educados para no gastar agua. En la actualidad, Israel recicla casi el 99,8% de las aguas residuales domésticas, poniéndolas nuevamente al nivel del agua potable para el consumo humano y para la agricultura. La idea del riego por goteo, esta innovación, es la entrega de agua y nutrientes, por cierto. A veces la llamamos nutri-riego, entregándola en la cantidad adecuada directamente a las raíces, donde es necesaria y cuando es necesaria. Y estamos haciendo fuerza a compartir esas experiencias con países como Perú, que estamos activos aquí muchos años en temas de irrigación por goteo, que israelí, que existe en Perú ya muchos años y está contribuyendo a esos surgimientos de producción peruana. Tenemos orgullo que somos parte de eso. Al milagro israelí de darle una segunda vida a las aguas residuales se suman otros esfuerzos. Un proyecto nacido en Barcelona de la mano del empresario italiano Marco Artisani está introduciendo al Perú una tecnología que funciona con energía solar y es capaz de purificar hasta 5.000 litros de agua por día. Ese equipo saca del agua los contaminantes. Así que si, por ejemplo, yo pongo una planta en una urbanización, en sitio donde el agua está contaminada por minera, por otra actividad humana, obviamente ese sistema me limpia el agua y me saca el contaminante. Así que yo tengo una doble ventaja. Tengo el agua limpia y estoy limpiando. Según las Naciones Unidas, el 20% de la población mundial debe enfrentar algún grado de escasez y estrés hídrico. Se proyecta que este se incremente en 50% en 50 años. 1 de cada 6 personas en el planeta no tiene acceso al agua potable y más de 1,6 millones mueren cada año por beber agua no potable. El Perú no es ajeno a esta realidad. Bien, jóvenes, hemos estado viendo sobre qué es de tecnología lo que se está haciendo en otros países como por ejemplo Israel. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué tecnología han escuchado que usa Israel para el uso del agua? A ver, jóvenes, gánense un punto y díganme ustedes, ¿qué tecnología han escuchado en el vídeo? Han visto también el África, muy bien. ¿Y el país de Israel? ¿Han escuchado qué tecnología ha usado para producir sus campos? Muy bien tu participación, punto para ti. Y a ver, participen jóvenes, participen. ¿No han escuchado alguna tecnología de Israel que ha usado para producir con el agua? Para producir en la agricultura con el agua. A ver, esa es la pregunta. Mire, dentro del vídeo recomendado, ¿no? En esta oportunidad, les digo, hemos visto que hay una tecnología que ellos están usando, que es el riego por goteo. ¿Ve? El riego por goteo, jóvenes. Eso es importante destacar del vídeo que hemos visto, ya que también Israel es, bueno, una tierra, se puede decir un desierto, ¿no? No hay muchas fuentes de agua, entonces el agua lo cuidan como oro, ¿sí? Y entonces, para hacer muy productivo su agricultura, el agua lo tienen que economizar y han hecho y se han ideado este riego por goteo que se viene usando ya en muchos países y en muchos lugares, como también en Lima, ya se está trayendo pues esta tecnología. Entonces, miren, la tecnología al servicio, ¿no? de las personas, al servicio de la humanidad. Bien, hemos leído también ya nuestra situación significativa. Vamos a darle lectura una vez más, es importante, para lo cual pido atención y pido
la participación para entrar de lleno con las clases de hoy día. ¿Ya? Es importante esto de las tecnologías y poder tener argumentos necesarios. Bien, miren, la situación significativa dice, acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra vida republicana. En ese sentido, es importante que seamos ciudadanos con capacidad de participación, reflexión y crítica. Asimismo, considerando que tenemos una historia con una diversidad cultural y desafíos comunes, aún requerimos afirmar y ejercer nuestros derechos al acceso de recursos básicos como el agua. Ante ello nos preguntamos, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestro derecho al acceso y uso de recursos básicos como el agua? Esa es la pregunta. Bien, entonces como tarea tenemos lo que vamos a realizar hoy día. ¿Ya? Entonces vamos a reconocer cómo es que nuestro país es rico en este recurso para comprender el rol de la tecnología en el acceso del agua. En verdad, nuestro país es rico en agua, ¿sí? Es uno de los países que tiene muy buen acceso al agua gracias a nuestra cordillera de los Andes. Esto permite que sea así y de ahí nosotros podemos usar la tecnología para que esto siempre sea así y no perjudicar el agua, no contaminarla y al final no va a haber acceso. Ya, vamos a ver una tecnología que el Perú o nuestros antepasados lo han usado. Después de esto también vamos a hacer las preguntas. Deseo su participación. Miren, se llama sobre la siembra y cosecha de agua. Quisiera que ustedes sepan de que anteriormente nuestros antepasados, ¿no? Ellos han luchado contra las adversidades y se han impuesto, ellos han dominado la naturaleza, su entorno, y por lo tanto, miren lo que se han ideado anteriormente y han visto lo que ahora se llama esto de siembra y cosecha de agua, con la finalidad de poder continuar con las clases. Bien, entonces vamos a grabar y vamos a poner también la dirección y de esa manera podamos ver. A ver, nos dan unos segunditos y quisiera que me hablen, ya, si se está viéndose bien, jóvenes, ya, vamos a ver todo eso, ya, participen jóvenes, vamos a ver, acá en estos momentos está, bueno, tomándose un tiempito para cargar todo, nos han puesto... Ellos son la familia Talledo. Nos han puesto un poquito de propaganda. Ahorita lo vamos a omitir la propaganda. Ya, omitimos la propaganda. Espero de que salga omitir propaganda y de esa manera podamos ver tranquilamente el video recomendado para el día de hoy. Bien, bien jóvenes, ya está. Entonces, por favor, presten atención. Presten atención. Voy a hacer ampliar la pantalla y ahorita ponemos el sonido y empezamos. Ya, tomen también su cuaderno y lapicero para tomar algunas notas y acá nos está hablando de las jochas. Ya, a ver. Jochas, una alternativa para la siembra y cosecha de agua. Las jochas rústicas son pequeños depósitos o reservorios temporales de agua que el hombre del Ande ha utilizado ancestralmente, aprovechando hondonadas naturales del suelo, construyendo para ello un dique de tierra compactada o champas que permite captar, almacenar e infiltrar el agua de las lluvias para disponer de agua en la temporada de estiaje. Con esta cochita se han recuperado mis manantes. Antes no había así, salía poquita agua. Ahora se ha recuperado, ya tengo harta agua. Todas las manantes se ha recuperado, los bofidales también se ha recuperado. Los pastos naturales también se ha recuperado. Los guayatas, los otros aves también ya no habían en mi jochita, pero ahora ya regresaron. El agua de mi jocha me sirve para regar mis pastos,
para que tomen mis animales en el tiempo de sequía. Por eso le quiero mucho, mi jochita. Si el agua de la jocha desaparece, no nos desanimemos. Eso pasa porque el agua se está infiltrando y saldrá poco a poco por los manantes. Tipos de jochas. Las jochas se clasifican en 3. La primera es la jocha de cosecha de agua o almacenamiento. En este tipo de jocha, el agua no se infiltra con facilidad y se usa directamente para el consumo y riego. Cuando se acaba la época de lluvia, el nivel de agua baja lentamente por la evaporación. La segunda es la jocha de siembra de agua. Esta jocha almacena por menos tiempo el agua, porque la infiltra y recarga las aguas subterráneas alimentando los bofedales y manantes y humedece los pastos de la parte baja. Cuando se acaba la época de lluvia, el agua disminuye con rapidez hasta secarse. Finalmente, tenemos las jochas mixtas, de siembra y cosecha de agua, que tienen ambas funciones, ya que almacenan e infiltran. Bien, jóvenes, hemos visto otro bonito vídeo sobre cómo es esto de la siembra y cosecha de agua y donde debemos sentirnos orgullosos que prácticamente nuestros antepasados, ¿no?, tanto pre-incas como los incas, han podido dominar a la naturaleza y se han inventado tecnologías que prácticamente y en la actualidad van a ser la solución para el cambio climático, ¿no? De esa manera ellos han podido solucionar y han podido pues infiltrar el agua, ¿no?, dentro del suelo, y esto poco a poco va saliendo y va pues reverdeciendo muchos pastos. De esa manera permiten la producción agrícola en la sierra. Bien, entonces, para poder argumentar las implicancias del desarrollo científico y tecnológico para optimizar el acceso al agua, ¿no?, en esta actividad, vamos a recordarnos de la actividad anterior, ¿no?, que comprendiste cómo manejaron y utilizaron el agua los incas, así como los cambios y permanencias hasta la actualidad. Y ahora vamos a elaborar algunos argumentos, luego de revisar toda la información sobre el desarrollo científico y tecnológico en torno al agua, lo que permitirá dar sustento a las acciones que propongas para ejercer el derecho al agua. Entonces empecemos con las preguntas. ¿Ya? La primera pregunta que debemos resolver es ¿cuáles son las tecnologías que se conocen para hacer el uso del agua? A ver, díganme, jóvenes, ¿qué tecnologías conocen para el uso del agua? ¿Qué tecnologías han visto? Miren que hemos visto videos. ¿Y qué otras tecnologías más ustedes saben y conocen para el uso del agua? A ver, participen, jóvenes. Estamos poniendo los puntos. A ver, muy bien, Miriam Caico. Buenos días, Miriam Caico. Te escucho. En el video hemos visto las personas hacen un osito o cualquier herramienta. Y en el mes de lluvia, cuando aparece el hielo, también lo instalan con la bandera desde las alturas. Y hemos visto también en el video las personas tienen unas copias. El agua en el mes de lluvia va aumentando y la lluvia cuando le pasa empieza el verano va disminuyendo porque viene más lluvia y para ello, para sus cultivos, esa tiene que salar con una manguera desde las alturas o también con sequías hasta llegar al pozo para que lo llenen y para sus cultivos y para los animales para que no junten ese agua en el verano. Muy bien, Miriam Caico. Sí,
Te entendí muy bien. Miren, esas tecnologías, una de ellas, la primera que se usa en otros países, riego por goteo. Israel es uno de los propulsores. Y la otra, no nos quedamos atrás, los peruanos, miren, hemos hecho lo que se conoce las cochas o algunas lagunas, ¿no es cierto? Pero miren, en tiempo, así como lo has dicho tú, en tiempos de donde no hay lluvia, mejor dicho, cuando no hay lluvia, entonces, ¿qué hace el hombre andino? Prepara las cochas, que son especie de lagunas artificiales, ¿no es cierto? Prepara, los va tapando con champa, ¿no es cierto? De tal manera que ya él sabe dónde y dónde lo quiere, ahí se va a depositar el agua en épocas de lluvia, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera está sembrando el agua. Importante tecnología, ¿no? Qué, qué ingenio, ¿no? Y con prácticamente pocos materiales. Entonces viene la época de lluvia, se llenan las cochas y una vez que se llenan, evidentemente tenemos estaciones y nuevamente pues viene la estación seca y de tal manera que el andino ya tiene agua almacenada en gran cantidad, ¿no es cierto? Y él se ha dado cuenta que tiene diversas cochas que van a bajar poco a poco, ¿no es cierto? Que van a disminuir. Entonces estas cochas sirven para alimentar al ganado, ¿no es cierto? No solo en agua, sino también en sus pastos. Se ha dado cuenta inclusive que va a tener una flora y una fauna que no se esperaba porque van a venir los patos, gaviotas y otros animalitos incluso a disfrutar de esos lugares en plena época seca. Imagínate cuán beneficioso, ¿no? Y en pleno cambio climático, esta tecnología sigue dando buenos resultados. Y esto se hace pues de preferencia en la sierra, ¿sí? Entonces, miren, hemos visto eso, esa es una de las maneras también del uso del agua, ¿ya? ¿Alguien quisiera participar si tiene alguna otra tecnología que conoce y que hace el uso del agua? Quisiera saber, jóvenes, ¿qué me dicen? A ver, alguien participe, punto para Miriam Caico. ¿Alguien más participa? A ver, Lía Helen, te escucho. Los canales de irrigación. No se te escucha, Lía Helen. ¿Puedes activar tu micro? ¿Me escuchas, profesor? Aló, Lía. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Los canales de irrigación son cuando así en tiempos de que no llueve, las personas hacen así, así como, así, ay, no sé, así pues es una tecnología que hacen para que lleven agua a sus chacras para que puedan regar, ya que cuando no lluvia, las plantas no se alimentan. Sí, buena participación, Lía Helen. Los canales de irrigación, ¿no es cierto? Esos canales, sequías, canales, ¿no es cierto? Donde puede fluir el agua y por ahí llevan agua, donde hay agua, pues a lugares donde no hay agua, ¿no? Enormes kilómetros que tiene que cubrir, pero llega el agua. Sí, muy bien, punto para ti, Lía Helen. Mira, hay varias tecnologías que permiten el acceso al agua desde mucho antes. Entonces, cuando les pregunten cuáles son las tecnologías que se conocen para hacer el uso del agua, en resumen también, acá tengo un pequeño resumen que quiero hacerlo visible y también darle lectura a ustedes y de esa manera también complementar. Miren, tenemos también la desalinización, o sea, usamos algunas técnicas como hemos aprendido en la clase anterior, la desalinización del agua de mar, ¿no? Es una de las tecnologías más conocidas para hacer uso al agua. En otras palabras, podemos hacer el uso de la ósmosis inversa. ¿Ya? Ósmosis inversa, no la directa, sino la ósmosis inversa que hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Y también mediante un proceso de extracción de las sales del mar, bueno, esto es la ósmosis inversa, también podemos hacer el uso de la destilación
de la congelación y bueno, acá, ¿no es cierto? Nos repite ósmosis inversa. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes, en la clase anterior? ¿No? Que era un material permeable, semipermeable, un filtro se puede decir, pero teníamos que usar, en otras palabras, presión en un lado, en donde es la parte más isotónica o más salada, para poder disminuir las sales. Ya, de esa manera también se está usando, miren, y es importante. A la siguiente pregunta, entonces, pasemos a la siguiente. La primera está contestada. Desearía aquí que ustedes complementen, ya lo han dicho ustedes, qué cosa más hay, ¿no? Tenemos riego por goteo, tenemos esto de los canales de irrigación, tenemos, mira, una de las tecnologías que hasta el momento ha sorprendido a propios y a extraños. Imagínate, peruanos, ¿no? Que no conocían, ¿no? Que no conocían qué es la siembra y cosecha del agua, que eso existe y empezaron a criticar todavía, a criticar, imagínate, peruanos que empezaron a criticar que eso no existe, que no sabían, pero han criticado su propia ignorancia y después se dieron cuenta de que esto existe, ¿no? Hay muchos videos y se sabe actualmente que esta tecnología pues es el boom y yo estoy seguro que esto va a permitir frenar el cambio climático. Entonces, todo eso ustedes acá lo van a escribir, todas esas tecnologías que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos hablado, escríbanlo, ya con lujo de detalles, acá estoy poniendo los puntitos respectivos, ya con la finalidad de que lo escriben y también lo complementan. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las acciones que realizamos en el hogar para cuidar el agua. Acciones, ¿no? Que realizamos en el hogar, en la casa, para cuidar el agua. A ver, participen, jóvenes. ¿Qué cosa hacen ustedes en casa? Felicita, ¿qué digo? Miriam Caico, ¿no es cierto? A ver, dime, te escucho. Nosotros cuidamos, como por ejemplo, compramos el caño, el tubito para hacer un caño, y hacemos de la manera ya nos esté en el agua y como tiene el caño lo abres y lo cierras. Y entonces, cuando viene algo, bastante agua o tanta lluvia ahí toda la noche y viene bastante agua. Y ya no puedes como, ya te vence ya y no puedes como cuidarlo y entonces eso lo metes con las plantas en los soletes, con los cultivos. Sí, felicita muy bien tu participación. Punto para ti. Y en verdad, cerrando el caño cuando no lo necesitas. Perfecto, ¿no es cierto? O arreglando si esto está goteando, ¿no es cierto? Si está goteando, arreglarlo bien, poner tal vez un nuevo caño, nuevo, porque tal vez se haya malogrado, y de esa manera podemos tener el ahorro respectivo del agua. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más me puede decir qué hace para no perjudicar el agua? O sea, ¿qué hace, qué acciones en la casa para cuidar nuestro agua? Muy bien. Ya, le cedo la palabra a Yoshira y luego participa Margarita, ¿ya? Entonces, Yoshira, te escucho. En mi caso, las acciones que se realizó son: al bañarnos, lo hacemos en lo menos tiempo. Al lavarnos, cerrar el caño cuando no lo hacemos. Cuando hay agua, lo que hacemos nosotros es dejamos. Luego, lo usamos cuando no hay agua, la parte de echar al inodoro. Bien, Yoshira, muy bien. Me gustó eso de que al bañarse tratemos ya de ahorrar un poco más el agua o hacerlo en menos tiempo, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, ahora le cedo la palabra a Margarita Lozano. Profesor, yo lo que hago es que cuando terminamos de lavar la ropa sobra agua y no vamos a desperdiciar el agua, sino vamos a regarlo a las plantas que lo necesitan. Y también
Y al lavar las plantas, lo que nosotros hacemos es que al lavar lo lavamos muy bien, pero no desperdiciamos tanta agua. Para regar, o sea, para lavar la verdura, así todo, poca agua, nomás utilizamos cosas que no gastemos demasiada agua. Excelente, Margarita. Claro, ¿no? O sea, le damos 2, 3, 4 usos al agua. O sea, el agua que hemos lavado, ¿no es cierto? Como todavía la vemos limpia, la podemos usar para lavar otra cosa más, ¿no? Y al final, cuando está un poquito más, hasta para limpiar el piso bien bonito, y una vez que esté bien también limpio y usado, hasta incluso para regar al final, ¿no es cierto? Qué bien, ¿ah? O sea, darle 2, 3, 4 usos, y de esa manera usamos bien eficientemente el agua. Excelente participación. ¿Alguien más desea participar, jóvenes? ¿Algo más que hacemos en casa para cuidar el agua? Bien, entonces vamos a continuar en todo caso con el tema. Entonces ya hemos respondido cuáles son las acciones que realizamos en el hogar. Hay que escribir, hay que poner todo eso, y también les voy a sugerir otras acciones más, ¿ya? Miren, cerrar el caño mientras se cepilla los dientes y se lava las manos. Cuando no lo usas, ¿no es cierto? No lo vas a dejar corriendo. Y luego otro, asegurarse de que no salgan gotas después de cerrar la llave del caño. O sea, que no salga gotitas, ¿no? Porque eso desperdicia. Gota a gota el agua se agota. Entonces, evitemos eso. Otro, reparar las fugas, las filtraciones en llaves y tuberías. Estas tienen que funcionar perfectamente. Bañarse en menos tiempo, muy bien. Y lavar las frutas y verduras en un recipiente. También, excelente. Y por favor, incrementen también lo que han manifestado ustedes. Qué bonitos ejemplos. Darle 2 o 3 usos al agua, ¿no es cierto? Disminuir el tiempo o ahorrar el tiempo en que nos bañamos. En fin, todas esas cositas son importantes. Excelente participación, jóvenes, de parte de ustedes. Y ahora, bueno, vamos a considerar, ¿no?, las reflexiones. Estas reflexiones también las debemos hacer junto con los miembros de tu hogar, o sea, papá, mamá, hermanos, tu persona, para que haga un efecto multiplicador y se den cuenta de que es importante que debemos ahorrar el agua, ¿ya? Y miren, dice, considerando las reflexiones junto a los miembros de su hogar y las actividades que has desarrollado hasta el momento, ten presente la siguiente pregunta. Hay una pregunta, dice, ¿cómo podemos hacer un uso más eficiente del recurso agua? A pesar que hemos visto todo eso, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, un uso más eficiente del recurso agua? ¿Ya? Esto lo van a llenar aquí ustedes. Y tomemos en cuenta que para responder esta interrogante puedes apoyarte preguntando a tus padres, ya, pregúntales, ya, aún más eficiente, a tus hermanos, ya, si ellos tienen alguna idea, mejor, si no tienen, explícales, y yo sé que de ellos también va a salir otra idea. Cuando ya le explicas, ellos van a idear, ¿no? Van a pensar, van a analizar y van a idearse una manera más, y lo ponemos aquí, mira, en palabras cortas, ¿no? Hacer esto, listo, ahí queda, ya, algo bien fácil. Bien, vamos a explorar, y para eso dice, para conocer este tema, revisa la información donde analizamos algunas fuentes históricas. Esto seguro lo han hecho en historia, ¿no? En el curso de historia, ya me imagino, y vamos a ver, ya, de qué se trata. Miren, aquí tenemos, y vamos a analizar algunas fuentes históricas. Si ustedes ven aquí, en esta foto, espero que lo estén viendo bien, tenemos los andenes o las terrazas. Ya, los incas no se han quedado atrás, los preincas igualito. Ellos en los cerros han construido estos andenes, estas terrazas que han permitido usar de manera eficiente el agua, y han tenido, ¿no?, la siembra y especialmente la cosecha eficiente. ¿Ve? Entonces nos dice que en la cordillera de los Andes el problema para la agricultura es la inclinación de las tierras, ¿no? Y el desgaste de los suelos por las lluvias. Claro, como está el suelo inclinado,
Siempre que llueve por ahí, lo desgasta, lo erosiona y pierde nutrientes y por lo tanto no es factible para la agricultura. Pero nuestros antepasados nos han demostrado que eso no es así. Esto es ciencia, esta es tecnología de ellos, que actualmente incluso los chinos han visto, visitan al Perú, lo han visto, han tomado fotos, cómo quisieran desenterrar qué cosa hay abajo, cómo es la base, para que ellos lo hagan en su país. Ellos lo han hecho en su país y se ha desmoronado, pero en el Perú no se desmorona. Entonces ellos están empeñosos en tomar una serie de radiografías incluso de cómo es lo que han construido los incas, cómo han dispuesto las piedras para que esto perdure por años. O sea, actualmente los ingenieros construyen un puente, una carretera, en 1, 2, 3, 4, 5 años, chau puente, chau carretera, ¿no? 10 años, ya métele 20 años, pero no es mucho. Pero de los incas, el trabajo de los incas dura pues ya más de 500 años, imagínate, ¿no? Y aún más. Y están en uso, hay canales, riegos que siguen en uso hasta la actualidad desde esa época. ¿Ve? Entonces están estudiándolo, pues, ¿no? Por eso tenemos mucha visita a Machu Picchu, ¿ya? Porque ellos no vienen no solo a darse una vueltita, a pasar verano ahí bonito, que digo, unas vacaciones, simplemente que ellos vienen a estudiar, ¿no? Vienen también a estudiar. Ya, entonces, eso quisiera que se den cuenta y nos sintiéramos orgullosos de que acá en el Perú se hizo pues tecnología muchos miles de años antes de que ¿no? en otros países se hiciera eso. ¿Bien? Entonces los antiguos peruanos dieron respuesta a este problema construyendo terrazas y canales, creando así los famosos sistemas de andenes, cuyo propósito fue reducir el desgaste del suelo. Imagínate, redujo el desgaste del suelo. Lograr una mayor productividad agrícola y proveer riego a las tierras. ¿Ve? Las terrazas eran regadas directamente por la lluvia y por un sistema de canales con los cuales aprovechaban el agua de las lagunas cuando éstas aumentaban su cantidad de agua durante las temporadas de lluvia, ¿ya? Constituyendo reservorios o depósitos naturales, como hemos visto en los videos. ¿Ve? Algunas terrazas estarían asociadas a épocas pre-incas, ni siquiera incaicas, sino antes de ellos, lo que nos estaría indicando la presencia de este sistema desde hace miles de años. En realidad, pues nosotros somos foco de cultura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otra, ¿eh? Las construcciones circulares, ¿no? Construcción inca de Moray. ¿Ve? Miren, esta es una construcción inca de Moray. ¿Para qué servía esto? ¿Ya? Hay una teoría donde dice que servía para aclimatar diversas especies, ¿no es cierto?, de plantas de una zona más, se puede decir baja, a zonas más altas, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de zonas altas a más bajas. Bueno, esa es una hipótesis muy buena también, y veamos qué nos dice, ¿ya? El agua es un recurso vital y escaso, y lo es aún más en los Andes. Por ello el hombre andino tiene la necesidad de mejorar su consumo. Entonces debe ser ingenioso y controlar el sistema de riego de manera tal que el agua llegue a la planta en la cantidad y tiempo preciso. Uno de los grandes logros de Moray está relacionado con el manejo del uso del agua. Esto se relaciona con los andenes, claro, es similar a los andenes, puesto que permiten ordenar la distribución del agua para determinar cuánta cantidad de agua por día va a regar a la planta. El acceso entre los andenes se realizó escalando unas piedras salientes llamadas sarunas, enclavadas en la pared. Además, el agua es esencial para la vida y un recurso limitado. Por ello, Moray es considerada como una gran obra de ingeniería y conocimiento agrícola de los incas. Construyeron para tratar de hallar la solución a este problema. ¿Saben ustedes cuántos años los incas estaban adelantada a la civilización europea, esa civilización, a los europeos, a los españoles en esa época? Se calcula actualmente
aproximadamente 500 años de adelanto tecnológico y científico como mínimo. Ese es el cálculo, ¿ve, jóvenes? Entonces, miren, ¿esto para qué servía? ¿Ve? Esto es prácticamente en la actualidad, no, todavía no podemos desentrañar, ¿no? Se dicen que era para ahorrar bien el agua, era un laboratorio para las semillas, para poderlos aclimatar, en fin, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos también otro, lo que nos decía una de nuestras estudiantes sobre los canales, ¿no es cierto? Ahí están los canales, ¿ya? Que lleva pues enormes cantidades de kilómetros y por los cuales se lleva de una fuente de agua hacia donde no hay agua, ¿no? Entonces dice, con respecto al manejo y uso de agua de los pueblos pre-incas e incas, ellos realizaban casi todo tipo de obras. Represas, canalizaciones de ríos, obras de protección de arroyos, desviación de aguas, acequias, canal pequeño que conduce el agua, ¿no? Esa es una acequia, especialmente para el riego. Canales de riego y de abastecimiento público, canales y acequias, se encuentran entre las obras de ingeniería más notables, como es el canal de Cumbemayo, cerca de la ciudad de Cajamarca. Esta admirable obra de ingeniería hidráulica es un notable testimonio de la destreza que desplegó el antiguo hombre cajamarquino. Este canal abierto fue labrado sobre la roca viva y finalmente decorado con enigmáticos petroglifos, diseños simbólicos grabados en rocas. ¿Ve? Esta sorprendente obra de ingeniería hidráulica fue construida durante el periodo pre-incaico. Además, se utilizaron diversas estrategias con el fin de disminuir la velocidad de las aguas y a la vez evitar la erosión o desgaste del terreno. Imagínense todas las obras que conocían, ¿no? Todas estas obras, y donde en realidad, pues, jóvenes, para poder hacer todas estas obras se necesitaban, pues, altos conocimientos en matemáticas, ¿ya? En ingeniería civil. Imagínate un pueblo donde supuestamente le dicen que no tuvo escritura, al cual se refuta fácilmente porque se puede ver mantos con signos y símbolos. ¿Se dan cuenta? Y además está la destrucción de gran cantidad de símbolos y signos que tenía el imperio incaico. O sea, sí tuvo, es posible que tuvo prácticamente una escritura, ¿ya? Y lamentablemente fue destruida con la finalidad de borrar todo rasgo de civilización, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es más, en este tema también, si nosotros vemos la ciudad de Machu Picchu, imagínate, en esa época tenían incluso, se puede decir, sus sanitarios, sus baños en donde tenían unos canales en donde podían disponer para que el desagüe saliera. Y eso no existía en toda Europa, ni en sus castillos medievales. No existía eso. Imagínate qué adelantados hemos estado ante ellos, ¿ya? Y en esas épocas, ¿ve? Tenemos incluso acá los puquios, esto ya es en la costa, ¿no? Puquios de la cultura nazca. Aquí adentro hay, se puede decir, lugares en donde está fluyendo el agua, ¿ya? Y de esta manera ellos podían obtener agua en pleno desierto, imagínate, para evitar su evaporación. Todo era subterráneo y ellos podían acceder a partir de estos ojos, o puquios ellos lo llaman, ¿no? Entonces, cuando se trata de puquios de la cultura nazca, un colpi sería el término más preciso de usar. Además, los especialistas se refieren a los canales tanto abiertos como subterráneos. Imagínate, canales subterráneos, ¿ya? ¿Quién lo podía hacer? Y en esa época, ¿ya? En donde se extraen aguas del subsuelo construido por las poblaciones originarias antes del arribo de los españoles. Imagínense, jóvenes. Y no estemos pues pensando, no, vinieron los extraterrestres. ¿Cuáles extraterrestres? Acá no hubieron extraterrestres, acá hubieron, en el Perú hubieron gente inteligente y trabajadora. Eso hace la diferencia. Y es por eso que no les cabe en su cabeza a otros países, ¿no? A otras civilizaciones, que cuánta cultura, nuestra cultura es muy rica, ¿no? Y es más, ¿no? De estas tecnologías que se pueden utilizar hasta en la actualidad. ¿Ve? Bien, entonces les pregunto, a ver, jóvenes, ¿visitaste algún lugar donde se observe esta sabiduría ancestral? A ver, jóvenes, ¿ustedes visitaron así lugares de visita, de turismo,
algunos lugares así antiguos? ¿Alguien ha visitado o no ha visitado? A ver, díganme, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Han visitado así a lugares preincas o lugares incaicos, Machu Picchu, no sé, Cajamarca o en la costa, Nazca, en fin? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Han visto las líneas de Nazca? Que hasta ahora se cree que esas líneas son símbolos y signos de un calendario, ¿no? Astrológico, o tal vez otros dicen, ¿no? Que son marcas para que los platillos voladores lleguen ahí, ¿no es cierto? No saben qué decir, ¿no? No, hasta el momento no se imaginan para qué sirve. ¿Alguien ha visitado? A ver, jóvenes, a ver qué nos dice José. ¿Qué nos dice Lía, Helen? ¿Has visitado algún sitio, algo parecido? Algunas, Sí, Lía, te escucho. Parecido, sí, profesor, pero no a esos lugares. En Pozozo hay así pozos, así, ¿cómo se llama? Son puquios que los alemanes hicieron para consumir agua, ya que, ahí no sé cómo era, pero ahí contando mi papá que esos pozos hicieron, así eran puquios, que los alemanes cuando llegaron a Pozozo lo hicieron para que consumieran agua. Muy bien, claro, ¿no? Hay tecnologías que también se tienen en otros países y ellos lo han adecuado, ¿no es cierto? Ya que hemos tenido pues una migración alemana en el Perú y ellos han creado la ciudad de Posuso, Oxapampa, en fin, ¿no es cierto? Y ahí tenemos pues los vestigios de eso también. ¿Alguien más también ha podido visitar? A ver, otra participación. En todo caso, avancemos. Avancemos entonces, ¿ya? Entonces, miren, ¿por qué nos dice, ¿no? Si hemos visitado esos lugares, sería muy bonito también hacer los viajes de estudio, eso es importante. Y aquí nos dice otra pregunta: ¿por qué algunas de estas tecnologías ancestrales continúan siendo utilizadas para el manejo del agua? ¿Por qué creen ustedes que esas tecnologías ancestrales se continúan utilizando hasta hoy? ¿Por qué creen que tecnologías antiguas? Sí, Yoshira, te escucho. Porque dura, profesor. Uy, sí, tienes algo bien preciso, porque no solo dura, ¿no es cierto? Yo, profesor. Excelente, Yoshira, punto para ti. Lía, te escucho, Lía. Ya, porque algunos no tienen suficiente economía y hacen pues así esas tecnologías para que no puedan pagar, como el puquio, ya que ese agua del puquio sale de la tierra, de adentro para afuera. Claro, tiene razón. No es que tampoco se tenga poca economía o mucha economía, sino que esas tecnologías son eficientes. No solo es duradero, como nos decía Yoshira, no solo es para pobres, sino que es eficiente. Esto hasta los millonarios lo podrían usar. ¿Por qué? Porque es duradero y eficiente, que hasta la actualidad se sigue usando y se va a seguir usando hasta en el futuro, porque prácticamente no se va a superar esa idea, ¿no? Y si lo superan, bienvenido, pero hasta el día en que lo superen con la tecnología, se seguirá usando esta tecnología. ¿Ve? Entonces, eso es la respuesta. Y también vamos a incrementar, acá tenemos una partecita en donde dice, ¿no? Algunas tecnologías ancestrales referidas al manejo y uso del agua prevalecen porque sus beneficios son mayores, ¿ve? Sus beneficios son enormes, enormes, ¿no? Un ejemplo dice un ejemplo, es que el sistema que apenas ha aparecido hasta la actualidad, debido a su importancia y eficacia, es importante y eficaz, ya que permite conducir el agua de lluvia hasta el lugar llamado cochas o lagunas. ¿Ve? Y cuando no hay lluvia, las aguas de estas cochas sirven para realizar agricultura y mantener un pueblo provisto de alimentos. Otros ejemplos son los puquios como Nazca, que prevalecen porque son un método muy económico utilizado para extraer el agua desde el subsuelo por medio de una red de impresionantes puquios, ¿no? Que se encuentran en los valles. ¿Ve? Entonces, esto también lo pueden ustedes incrementar lo que hemos hablado, ¿ya?
lo que hemos dicho, ¿por qué? ¿No es cierto? Seguimos usando estas tecnologías, lo estoy poniendo los puntitos y ustedes le dan también lo escriben, ¿no es cierto? Escriben esta partecita un poquito más. Ya está fácil, simple, y ahora vamos a tomar en cuenta que el agua es importante para el desarrollo de los seres vivos, pero también es importante en las actividades humanas como la agricultura, minería, industria, entre otras. O sea, el agua en realidad es lo más importante que tenemos. Ya, eso quisiera que ustedes sepan, que ustedes analicen, que ustedes vean que el agua hasta en la minería se utiliza, ¿ya? Pero lamentablemente hay actividades que contaminan el agua. Entonces, cuando contaminan el agua, estamos perdiendo un recurso muy valioso, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, no se trata de contaminar por contaminar también, ¿no es cierto? No se trata de eso, ¿ya? Ahora hay otra infografía sobre el paraíso del agua, ¿no es cierto? Y esto es esta infografía, ¿ya? Lo vamos a verlo rápidamente. El Perú dice, ¿no? Esta infografía dice el Perú es el paraíso del agua, ¿ya? Ocupa el Perú, nuestra patria. Imagínate si tenemos problemas de acceso al agua, ¿cómo serán otros países que no lo tienen? Imagínate, ¿cómo será, no? Pero mira, el país ocupa el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad del agua. El 8º lugar. O sea, no estamos lejos. De tantos cientos de países, estamos en el 8º nada más. Entonces, en el Perú se encuentra el Amazonas, el río más caudaloso del planeta, y el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Además, cuenta con miles de lagunas y cientos de ríos, con la mayor cantidad de glaciares tropicales del mundo, y su costa del Pacífico posee una gran diversidad hidrobiológica. Debemos aprender a cuidar esta increíble riqueza hídrica, ¿no? Tenemos un mar soberano donde podemos incluso de ahí extraer agua potable. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer mediante la desalinización u osmosis inversa, y toda la costa incluso estaría pues reverdeciendo de eso, ¿no? Entonces, miren, tenemos muchos accesos a la... Y nuestros Andes son una maquinaria de producción de agua, ¿sí? ¿Ve? Y todo esto se va a la vertiente, ¿no? Oriental, los ríos, ¿no? Como el Amazonas. ¿Ve? Tenemos 1.768.172 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? En el Perú. El nuestro es un país privilegiado, ¿no? Al contar con el 1,89% de agua dulce mundial. 2,5% del agua que es dulce y es consumible por el ser humano. 1 de cada 3 personas en todo el mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias, ¿ya? Usos del agua, ¿no? El minero, 3,3%, poblacional, 13,3%, industrial, 9,2%, y agrícola, 73,4%. ¿Ya? El mar peruano, si hablamos de mar peruano, tenemos una riqueza hidrobiológica, pero esto no es pues para que vengan otros países y lo depreden, ¿no? Que haya malos gobiernos que hagan tratos por lo debajo y lo depreden. ¿Por qué? Porque nuestro mar será rico, pero no podemos pues ir a depredar. Tiene que haber pues cuotas de pesca, tiene que haber veda. Entonces tenemos, mira, 1.070 especies de peces, 1.024 de moluscos, 480 de crustáceos, 215 de equinodermos, 602 de microalgas. Imagínate la riqueza peruana. ¿Qué país se puede jactar de eso? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en la sierra, ¿no? En la sierra tenemos costa, sierra, selva. ¿Ve? Bien, el 71% de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en el Perú. ¿Ve? El 71%. Y el resto, pues, en otros lugares, ¿no? Bueno, tenemos 8.355 lagunas, y el 23,8% de los hogares peruanos consume agua proveniente de camión cisterna, pozo o agua de río. Imagínate, ¿no? Esa problemática todavía, que aún así, a pesar de ser el 8º, tenemos esos problemas. ¿Qué será el que está en 9º lugar, 10º, 11º, 12º lugar?
o 20º, ¿no? O en un puesto número 100 de países que no cuentan agua, imagínate, ¿no? ¿Ven? ¿A qué se refiere con que nuestro país es el paraíso de agua entonces? ¿Ah? ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Miren, vamos a poner una de las respuestas sugeridas. Ustedes también lo incrementan, esa es la idea. Se refiere a que nuestro país ocupa de los puestos más altos, específicamente el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. Y hay que cuidarlo, pues no hay que contaminarlo, ¿ya? ¿Cómo afecta el calentamiento global y el cambio climático en la distribución de agua en nuestro país? Afecta bastante, pues, el cambio climático, pero tenemos tecnologías para luchar contra ella y la vamos a poner en práctica, ¿cierto o no cierto? Todo depende de nosotros, ¿ya? El calentamiento global afecta en la distribución del agua en nuestro país, porque producen deshielo de los glaciares, aumento del nivel del mar, sequías o lluvias torrenciales a la población y una disminución de los recursos hídricos. Claro, si se van a descongelar todos nuestros glaciares, ya fuimos, porque después, ¿de dónde viene más agua? Y nosotros estamos acostumbrados a tener una cierta cantidad de agua y eso viene de los glaciares. Nuestros ríos son alimentados por los glaciares. No podemos permitir de que se deshielen nuestros glaciares, tenemos que tomar medidas. ¿Ah? Eso, ¿ya? Entonces, tenemos que cuidar nuestros recursos hídricos, ¿ya? Tomemos en cuenta que vamos a revisar, la optimización del uso del agua en el hogar que se encuentra en los recursos para mi aprendizaje. Este es otro recurso, ¿no? La optimización del uso del agua en los hogares, en donde justamente habla eso de darles muchos usos, ¿no? Piensa en lo siguiente, que el agua en que dispones ingresa a tu hogar y luego lo utilizas en tus actividades cotidianas como la alimentación primero, el aseo también, entre otras. Por lo tanto, para optimizar tienes que hacer el uso eficiente de la misma. Es allí donde pensamos en la tecnología. A continuación te presentamos una lectura sobre el uso eficiente del agua. Aquí tenemos una lectura de las aguas grises, aguas servidas, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestra casita, nuestro lavado de manos, ¿no es cierto? Y el haber usado esto está a un caño, ¿no? Y es prácticamente pues agua ya que se bota, ¿no? Se desperdicia, y más el agua de lluvia. Pero estas agüitas que lo podemos usar tanto de lluvia como el agua gris, podría ir tranquilamente a regarse, ¿sí? Y lo bonito es que nos decía una de nuestras estudiantes que podemos darle 2, 3, 4 usos, ¿no es cierto? No solo este agüita podría servir hasta para lavar el piso, después de lavar el piso, en fin, ¿no? O darle un uso más y después al final se va al riego, ¿ya? Entonces, de eso trata. Entonces nos dice, las aguas grises son aguas provenientes de las lavadoras, regaderas, tinas, lavabos, etc. Son aguas residuales que tuvieron un uso ligero, que pueden contener jabón, cabello, suciedad o bacterias, pero que están suficientemente limpias para regar las plantas. En algunos lugares el agua de la tarja de la cocina es considerada agua gris, mientras que en otros lugares es clasificada como agua negra. Lo mismo que el agua del inodoro, el agua proveniente del inodoro, así como el agua del lavado de pañales, no deben ser consideradas agua gris. Tampoco reutilices agua de ningún lavado que reciba productos químicos, ni de casas que usan descalcificador de agua a base de sodio. ¿Ya? O sea, hay aguas con mucho calcio, ¿no? Entonces hay un descalcificador y esas también no serían idóneas, ¿ya? Hay algunas aguas negras, las negras no, sino solamente las aguas grises, o sea, no muy sucias, las que se pueden hacer esos otros usos. Y uno es inteligente, ¿no? Este puede valer todavía para lavar el piso, esto puede valer para lavar otra cosita y después ya lo puedes usarlo para el riego. Eso hay que tener el cuidado respectivo. Bien. Entonces, sobre la lectura, ¿no es cierto? Vamos a reflexionar
con los miembros del hogar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por eso es importante que des a conocer, ¿ya? Y cómo optimizar el aprovechamiento del agua. ¿Por qué es importante optimizar el aprovechamiento del agua? Ya tienen que conocer tu papá, tu mamá sobre lo que estamos tratando hoy día y de esa manera tomar conciencia todos. Ya, si tomamos conciencia todos va a ser efectivo y si no lo tomamos todo y solamente es de una persona no pasa nada. Ya, la idea es todos o nadie. Entonces, ¿por qué es importante optimizar el aprovechamiento del agua? ¿Ya? Porque de esta manera hacemos el uso eficiente del recurso hídrico. Esto se logra por medio de actividades que apliquen tecnologías que reutilicen y logren gastar en lo más mínimo el agua. ¿Ya? Entonces, después de revisar todos los recursos, ¿no?, de reflexión de los miembros del hogar, ya es el momento de seleccionar algunas premisas que formarán parte de los argumentos de tu discurso, que fomentará las acciones para hacer, ¿no?, o ejercer el derecho al agua. Aquí te pongo algunas premisas, ¿no? Las premisas, ¿qué son premisas? Son afirmaciones, ideas que se dan como ciertas. Pueden que no sean ciertas, pero tú la das como cierta. Alguien está deseando entrar, vamos a permitir la entrada de todos los estudiantes y estar completos. Bien. Mira, una de las premisas son afirmaciones e ideas que se dan como ciertas, pero sirven como base de un razonamiento o discusión. Esta te la memorizas de tal manera que con eso tú puedes empezar una discusión, se puede decir un debate, ¿ya? Entonces, esta premisa, por ejemplo, el agua es esencial para la vida. ¿Qué dicen ustedes? ¿El agua es esencial o no es esencial para la vida? Es una premisa bonita, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Ya? Claro, claro, muy bien. ¿Quién está participando? Avísame. El agua es esencial para la vida. Así, muy bien, Yoshira, tu participación. Entonces, esas ideas hay que tenerlas presente, porque eso vas a hablar, ¿ya? En tu argumentación, eso vas a decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el líquido más importante de la naturaleza, sin el cual no podríamos vivir. Claro, si nosotros somos 70% del agua, el cuerpo humano tiene 70% de agua. Imagínate, ¿por qué? Porque tenemos esa cantidad de agua. Y si disminuimos esa cantidad, nos podemos morir, ¿ya? Todas las personas tienen la necesidad y el derecho de acceder a un servicio de agua de calidad, ¿sí o no? Todas, porque es un derecho, porque si no tienes es como si te condenaran a muerte, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces todas tenemos el derecho, si hablamos todos tenemos el derecho de ser felices, estamos hablando del derecho de tener pues agua también de calidad. ¿Quién va a ser feliz si no tiene agua? ¿Ah? Nadie. Entonces, ¿se dan cuenta cómo va encadenado todos estos derechos? Entonces, el derecho al agua es importante y todos tienen que tener. No se vale que haya personas que estén trayendo en balde de lugares lejanos o tomando de las cisternas que les venden el agua a 4 veces más el precio, mientras otros disfrutan, otros no lo tienen. Entonces tenemos que hacer una sociedad igualitaria. Todo esto lo puedes hablar, imagínate en tu argumento, ¿ya? Otro, el uso más eficiente del agua es una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad de este recurso hídrico, considerándolo como un recurso vulnerable. Y si es vulnerable, entonces, ¿por qué lo contaminas con minería? ¿Ah? Que traigan pues su propia agua si quieren seguir con la minería, ¿no? Es que contamina. Si no contaminara, hubiera una tecnología eficiente, a buena hora. Porque en otros países como Estados Unidos sí se cumple que la minería sea 100% ecológica y no en el Perú? ¿Ah? Eso se tiene que ver y hablar, ¿ya? Acá no se trata que ciertos corruptos ganen pues todo lo que quieran a costa del pueblo peruano. Y eso ha pasado anteriormente, ¿no? Y eso no lo permitamos.
¿ya? No lo permitamos. Es por eso que muchas personas se han alzado, ¿no es cierto? Hubo baguazo, han matado muchos campesinos peruanos que se oponían a una contaminación. Por solo oponerse, imagínate, ¿no? Qué presidente anterior que hemos tenido, ¿no? Un corrupto que felizmente, pues, ya está donde debe de estar, ¿no? Entonces, esas cosas no debemos permitir. Y actualmente, de aquí para adelante, se debe, ¿no?, a hablar y conversar cómo tiene que ser, pues, una producción, si va a ser minera, ¿ya? No nos contaminen, ese es lo principal, ¿ya? Entonces nos dice que es esencial para sostener la vida el agua. El desarrollo, el ambiente, ojo, el ambiente, ¿no? Nuestro medio ambiente, ¿ya? Para lograr este uso más eficiente es esencial realizar actividades que apliquen tecnología y que reutilicen y logren gastar en lo mínimo el agua. Bien, jóvenes, estoy seguro que todo esto les ha servido el día de hoy. Hemos visto 2 vídeos bien bonitos y hemos hablado sobre el agua. Todo esto anoten, esas preguntas que tienen que contestar lo envían hoy día, está fácil, ¿ya? Y al final van a evaluar sus avances. Evalúen sus avances, prácticamente su autoevaluación, ponen el check respectivo donde ustedes crean conveniente, ¿ya? Donde lo han visto ustedes, cada uno es se puede decir dueño de su propio aprendizaje y aquí evalúense, jóvenes, ¿ya? Entonces, les espero el día de hoy, envíen su tarea, esa tarea no lo boten, no lo desechen, para eso les he pedido un cuaderno en donde va a estar todo, y eso va a permitir a que realices el producto, ¿ya? El producto ya lo vas a tener prácticamente listo si solamente cumpliendo las tareas, ¿ya? No se preocupen, y hoy día todas estas preguntas es para reconocer, ¿ya? Por eso reconocer, y si es posible aquí incrementen, si han reconocido, ¿ya? Cómo es que nuestro país es rico en este recurso. Y para comprender el rol de la tecnología en el acceso del agua. El Perú también ha contribuido con cuánta tecnología para tener acceso al agua, ¿sí? Es por eso que se han formado muchas culturas, que han sido imperios en todo Sudamérica, ¿no? O sea, la gente ha vivido feliz, ¿no? Con el acceso, con sus actividades, ¿no? Agrícolas, ¿no? Y el intercambio entre costa, sierra y selva, que se ha demostrado que pues prácticamente ya había cultura en nuestro país hace más de 10.000 años antes, ¿no? Que en otros lugares y en otros continentes, imagínate, ¿no? Somos focos de civilización. Bien, jóvenes, de esta manera, si hubiese alguna pregunta, me lo hacen saber, ¿qué dicen? Si hubiese una consulta hasta este momento, y si no, bueno, vamos a dar por terminado la presente clase de hoy día y vamos a pasar luego a la segunda fase. Gracias por su participación, jóvenes, y también por estar atentos el día de hoy.